Y sin más, nos vamos con la doctora Sabina Berman para que nos dé su comentario del libro. Muchas gracias. Muy amable. Sí habíamos escuchado el apellido Cloutier todos los mexicanos. Es el apellido del candidato del PAN a la presidencia que en 1988, y a la par el candidato de la izquierda, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos hizo sentir a muchos, a una mayoría de hecho de mexicanos, por primera vez que había un país posible sin el PRI. Un país posible sin el PRI y sin la corrupción que implicó el PRI. Y luego, claro, años después, volvimos a saber de Tatiana Cloutier, que renunciaba al PAN y se lanzaba como candidata independiente a la alcaldía de San Pedro, en Nuevo León. Curioso, la hija del prócer del PAN, de Maquillo, se iba del PAN y seguía su camino por la libre. Pero el año pasado aquella que eran noticias lejanas en el tiempo. Por eso sí fue muy sorpresivo, fue una explosión sorpresiva cuando Tatiana Cloutier irrumpió en las elecciones del 2018. México se jugaba la gran oportunidad de marcar una raya otra vez con el pasado. En este caso, de deshacerse de los partidos que habían corrompido a la democracia ganada en el año 2000. Y Tatiana Cloutier aparece entonces en la televisión representando of all the people al candidato López de Bezierra. ¡Qué susto! ¡Qué inesperado! Y qué refrescante. ¡Qué fuera de lo consabido! Y qué regia se veía la güera Cloutier representando a Morena. Como si de tanto contraste entre el candidato López y ella, Tatiana pareciera de pronto albina, sueca. Y lo mejor fue que no, Tatiana no era sueca, era muy mexicana. Y a muchos y muchas mexicanos medio güeros o de altiros rubios, nos encantó vernos en ella y coincidir en ella con los mexicanos más morenos de los que nos sabemos hermanos de destino. Tatiana se volvió muy pronto el emblema de los que aspiramos a un país donde todos quepan y de manera más pareja, más igualitaria, de una manera solidaria. Y se volvió también el emblema de una forma distintiva de hablar, directa, sincera, una forma de hablar encarrerada. Siempre va encarrerada Tatiana, ¿no? Y sin los cortocircuitos a los que obliga la mentira, ni los súbitos saltos a la abstracción en que los políticos mexicanos se zafan de la realidad inconfesable, y sin el arte del decir mucho para no decir nada, o del decir mucho para no decir la verdad. Otro recurso retórico de nuestros políticos. De pronto ella estaba lanzando derechas las flechas. En un debate le dijo a su interlocutor del PRIAN, analfabeto funcional. Analfabeto funcional y sin alzar la voz. Y no era un insulto, esto era lo más extraordinario, era una descripción. Y medio país saltó de sus asientos como si México hubiera metido un gol en el Mundial. Por fin un político que hablaba en español derecho
y no en chueco. Y de pronto, en otro debate, le dijo al jefe de campaña del PRI: mejor ya ponte tú de candidato, porque eso es lo que quieres de todos modos, ¿no? Y otra vez medio país saltó con el puño en alto, no necesariamente porque detestáramos a Aurelio Nuño, aunque una pizca de eso también había, sino porque de nuevo alguien hablaba con la verdad en la televisión mexicana. Es casi un milagro. ¿Cuántos votos agregó Tatiana Cloutier a la campaña de López Obrador gracias a su estampa y su hablar derecho? Yo creo que bastantes, más de 1 millón. De cierto, ahora sabemos que la población que más giró hacia Morena en las últimas semanas de la contienda y que desde el triunfo de Morena ha seguido girando hacia darle su confianza al presidente López Obrador, es la población de las mujeres de la clase media y media alta, el estrato en donde se crió Tatiana. Bueno, déjenme decirles lo que más me gusta de este libro. Juntos hicimos historia. La voz que narra. Es la misma voz derecha de Tatiana que narra como si hablara la campaña del 2018 desde adentro. ¿Cómo logró que esa voz fresca y directa no se le perdiera al teclear el libro? Me pregunté cuando leía sus primeras páginas. Y pensé, ya me estoy. Porque saben ustedes que los escritores no solo leemos libros, si nos gustan, tenemos que ponernos a estudiarlos y entender su técnica. Bueno, estaba yo recién estudiando esa técnica de la naturalidad de la voz de Tatiana en este libro cuando le escuché decir en la televisión que no lo escribió ella, que lo dictó en voz alta a una grabadora. Y entonces me dije, vaya, esa es la técnica. Y entonces Tatiana me gustó un tantito más que antes, y de nuevo por lo mismo, por sincera, por su pacto personal con la verdad. Aún luego del triunfo, Tatiana no se había vuelto arrogante ni doble. Aún perteneciendo al nuevo poder, seguía buscando la única forma de lograr el contacto con los otros seres humanos, la transparencia. Bueno, esa misma voz sincera y esa misma necesidad de contacto es lo que encontrarán ustedes en este libro, que narra desde sus ojos de coordinadora de la campaña del PG el proceso electoral que nos ha traído a este 2019 tan lleno de esperanzas y también de temores. Este 2019 rebosante de incertidumbres. Al principio la voz de Tatiana narra los momentos climáticos de la campaña y porque lo hace con esa voz suya, los desmitifica. Uno se imagina un cuarto de guerra con complejos mapas en las paredes repletos de señores y señoras que calculan qué palabras debe contener un tuit que fue crucial y resulta que Tatiana lo escribió en pijama, tumbada en una cama, a su vez tendida en un piso. Uno se pregunta cómo diablos se coordinó con los necios del Partido del Trabajo. Y uno descubre que lo hizo cediéndoles espacio en la campaña. Uno se pregunta por qué Tatiana no tomó la subsecretaría de Gobernación. Y uno descubre con perplejidad que priorizó el bienestar de su hijo. Su hijo había tenido que irse de su prepa en Monterrey y vivir en México, y Tatiana decidió no romperle a su hijo su mundo. Pero a veces la voz de este libro se adentra en las honduras de lo inconfesable. Lo inconfesable no por Tatiana, sino por el mismo país. Y es entonces que este libro le tiembla a uno entre las manos. Al lomo de esa voz franca, cuando ya se ha ganado nuestra confianza, Tatiana nos lleva a la oscuridad de los sótanos de un país
donde el Estado ha sido la parte más organizada del crimen. Más o menos en el centro del libro, da con el arquetipo de la enfermedad que pudrió los años de la democracia mexicana, a decir, la mentira. La mentira en el lenguaje y su hermano gemelo en la dimensión física, el robo. Ahí en el centro del libro aparece una figura notable, el historiador más encumbrado de la generación del México liberal, fabricando a nivel industrial, con cerca de 100 empleados, historias falsas, para trastocar la voluntad popular de cambiar nuestra historia. Yo les garantizo esto. Varias historias de este libro, juntos hicimos historia, pasarán a la historia con H mayúscula. Pero entre ellas, sin duda, llegará esta. Yo acá cerré el libro y me fui a caminar. Y caminé hasta llegar a mi adolescencia. A ese momento en que en otro libro leí el credo liberal acuñado por uno de mis guías intelectuales de la juventud, Octavio Paz. El liberalismo es inseparable de la idea de libertad, escribe Paz. Ese es su valor supremo. Libertad que en lo político se traduce en democracia. Libertad que en lo económico se traduce en el libre mercado. Libertad que en lo personal se traduce en la igualdad de oportunidades para todos los individuos, sin importar su color de piel, su género, su preferencia sexual o la forma en que elijan adorar a la vida, ya sea de forma religiosa o no. ¿Dónde se metió el diablo entre los liberales mexicanos? ¿Dónde se jodió la transición a la democracia? ¿Dónde se jodió esa generación liberal que empezó a gobernar con Cedillo y siguió gobernando con Fox y Calderón? Ahí al centro del libro de Tatiana, en el relato de la fábrica de mentiras a escala industrial para suplir la verdad y así torcer la democracia, está condensada la respuesta. Nuestros liberales, es verdad, propiciaron la libertad política abriendo a México a la democracia, pero no jugaron limpio al libre mercado. Lo que hicieron nuestros políticos liberales fue realizar fabulosos negocios con... ¿Perdón? Entremos a ese debate de la palabra liberal luego. Lo que hicieron nuestros políticos liberales fue realizar fabulosos negocios con nuestros mayores empresarios liberales. Verán ustedes, como el bien común es de todos, nuestros políticos y nuestros grandes empresarios liberales creyeron que era de nadie y se repartieron el bien común, se lo comerciaron el bien común, pagaron y recibieron sobornos para adjudicarse obras de infraestructura, se condonaron el pago de impuestos, se regalaron casas blancas y casas verdes y azules a manera de propinas por negocios inconfesables. En cuanto a la libertad personal, nuestros liberales también fallaron al país. ¿Qué hicieron nuestros liberales por las mujeres? Nada, absolutamente nada, excepto resistir al feminismo o ignorarlo. ¿Qué hicieron por los indígenas? Nada. ¿Qué hicieron por la comunidad de la diversidad? Cerrarles las puertas, los rostros a los gays. El liberalismo no fracasó en México. Mucho antes de que fuera implementado el liberalismo, fue traicionado por los liberales. Juntos hicimos historia, tiene una penúltima sección importante. Tatiana narra un método muy suyo de dirimir conflictos. Ya lo apunté antes, Tatiana, ante el encontronazo de ambiciones, da un paso al lado, deja pasar a los otros.
Al director de comunicación de la campaña no le impone su jerarquía de coordinadora de la campaña, le asegura que él manda en las redes. Al Partido del Trabajo, caray, esos necios, necios en subirse a una tarima en un meeting y dominar el meeting, y le dice: pásale, caballeros. A Cuauhtémoc Blanco, nuestro insigne gobernador de Morelos, que se le apersona buscándole bronca, le dice: no hay bronca. Es un capítulo fascinante para alguien que, como yo, he visto ejercer al poder a la macha en nuestro país y ha soñado una forma femenina de ejercerlo. Creo que Tatiana tiene mucho más que narrar de su sabia forma de resolver crisis innecesarias, simplemente no siendo macha, dando un paso a un lado. Y por fin, Tatiana cierra su libro sabiamente con un close-up de López Obrador. Al llegar ahí yo me dije: ahí viene la imagen de Tatiana hincada frente al Mesías Moreno de Macuspana. Pues no. Lo que viene es un retrato muy sensitivo de dos personas muy amistadas, muy amigas, y que entienden la política a un nivel realista y a un nivel de la dimensión humana. Tatiana retrata a Andrés Manuel eso, muy humano, muy de carne y hueso, y muy perceptivo de la humanidad de los humanos que lo rodean. Andrés Manuel se preocupa de que su vehículo no arrase a la gente. Se preocupa de que comer mal no arrase con su propia salud. En cuanto gane la presidencia, de lo primero que se preocupa es de quién hablará con qué gobernador y quién hablará con los estadistas extranjeros para mantener la estabilidad del país. Es una dimensión raramente narrada en libros que celebran el triunfo de un grupo político que se hace del poder en un país. Una dimensión de donde está ausente la grandiosidad o esa enfermedad usual de los políticos, la abstracción ideológica. Y es con esa misma voz tan humana, tan derecha, que Tatiana se despide en su libro. Pienso, escribe, o más bien dicta a su grabadora, que en este momento a México lo recorre un tiempo de esperanza. Hay una energía creadora y hace falta abrir la llave para que se desate en términos positivos. ¿Qué puede uno decir al respecto? Sencillamente, amén, así sea. Vamos a escuchar lo que ella nos cuenta y estoy segura que nos va a dar una gran lección de lo que vivió, de lo que podemos seguir haciendo los mexicanos, porque aunque el libro se llama Juntos Hicimos Historia, yo creo que Tatiana va a tener un compromiso de escribir el que sigue, porque ella tiene una del curul 206 y ahora tiene otro curul, y creo que es una historia muy diferente en una legislatura distinta. Y pues bueno, vamos a escucharte, Tatiana, adelante. Pues gracias por estar aquí, gracias siempre como que le hemos perdido. Le hemos perdido el valor a la palabra, gracias, lo oímos tanto que le perdemos el valor. Y normalmente nos cuesta agradecer, o normalmente no damos las gracias a los invisibles, digo yo, a los que hicieron que esto sucediera, al que hace que Sabina pueda leer cómodamente, al que hace que nosotros podamos estar aquí sentados, al que hizo que ustedes llegaran. Entonces,
gracias a los que no vemos y a los que hicieron que estuviéramos aquí. Gracias a Jorge, el diputado Jorge lo mandó Mario Delgado a cubrir una comitiva en Chile. Gracias enormemente a Beatriz, compañera no solamente de bancada, pero también de este recorrido por hacer historia, por quienes hicimos y queremos seguir haciendo historia a favor de México. Gracias a la editorial, porque si ellos no hubieran visto la posibilidad de compartir esta historia, difícilmente estuviéramos aquí. Gracias a quien sabe quién es y que no le gusta que digamos su nombre. Gracias a todos los que tenemos que agradecerles, que creo que son más o menos 30 millones de mexicanos y mexicanas que hicimos historia en este periodo. Y como decía Sabina, que ya lo he dicho porque ahí parte de estos, les digo yo, histéricos, enojados, que todavía quieren seguir teniendo la razón y más enojados están porque se ha levantado el telón para mirarlos cuando parecían grandes y se han empequeñecido por lo que han hecho a escondidas. Y con ellos lo que hacen y lo que dicen todo el día es: ella no escribió el libro. Y es cierto, no lo escribí, lo dicté y lo corregí. Vamos a ponerle como fuese técnicamente correcto de escribirlo. Y cuando ustedes leen el libro, parte les digo yo de lo que van a poder sentir por cómo está narrado, porque así fue grabado, es como que estuvieran tomando un café conmigo. Si lo leen en la mañana, les digo yo, una limonada si lo leen en la tarde, o un tequila si lo leen ya más noche. ¿Sí? Ya cada quien decidirá cómo quiere tomarse, cómo quiere estar platicando conmigo. ¿Qué vamos a encontrar? Ya dijeron mucho en el libro, pero sí les debo decir por qué me llevó a mí a querer contar esta historia, que creo que vale la pena que se contara, porque creo que vale la pena que muchos entendamos que no es que no es una cosa así que nomás se tejió y llegamos, aunque muchos olvidan dónde se empezó a tejer. Y en el cierre de campaña de Andrés Manuel, en su discurso, fue muy claro cuando empieza a recorrer los nombres de quienes hicieron posible desde hace no sé cuántos años que estuviésemos ese día ahí y que hoy estuviésemos, bueno, no hoy, pero que él pudiese haber llegado a la presidencia. Todo eso lo vamos a ver de alguna manera con este de Juntos Hicimos Historia, porque tiene que ver con el trabajo cotidiano que hacemos y que me encanta, como dicen alguien, ¿habrá otro libro o no? No va a haber otro con respecto a esto. Eso sí, les digo yo. Y tampoco pienso escribir uno sobre la Diputación. ¿Por qué? Porque creo que ya están precavidos muchos de ellos, en donde ya la historia propiamente no sería la misma contada, y porque creo que ya de alguna manera dijimos mucho y será lo que tendrá que escribir cada quien su propia historia. Y esa es la parte que a mí me gusta más del libro. La parte que me gusta más del libro son como dos cosas. Una, cuando yo decía, doy la cara para que no me vean la cara. Es decir, yo salí cuando le acepto a Andrés Manuel el coordinar esta campaña, que les digo que no fue una coordinación, porque como decía él, vas a hacer bien poquito. Si a él ya tenemos quien cuide las casillas, ya tenemos quien hace la logística y que ocupas ahí de lo que tú te quieras involucrar. Así decidimos dos tareas: ir por el voto de mujeres y ir por el voto de jóvenes, mucho más en el norte del país, que era la parte, vamos a poner el norte del país, y como la gente de Querétaro que no quería o todavía no se abría la posibilidad a escuchar a Andrés Manuel, un sector, también en Guanajuato y en algún que otro lugar del país. Y fuimos por esos votos, muy claros de poner dónde había que apuntar. Pero cuando dimos la cara, digo yo, es ¿por qué se aceptar? Porque me decía alguien, es que te vas a meter en esto. Y yo pensaba y sopesaba, habiendo sido la hija del Maquío, que también hoy fue como la gran noticia. Hoy me entero que Maquío revela 30 años después, desde su tumba, que soy adoptada. ¿Sí? Sí, hoy, antes de entrar aquí, revisaba yo las redes sociales
Y en esta furia de quien todavía no puede entender y cree que hay una traición, porque yo decidí trabajar y seguir trabajando porque el país avance y porque los mexicanos podamos tomarnos de la mano para construir la historia que queremos, en donde bien decía ahorita Sabina, las mujeres no solamente tengamos voz, sino podamos avanzar, en donde los hombres que se han quedado atrás puedan caminar de la mano de las mujeres y no tengan que gritar para poder ser escuchados, en donde nuestros hermanos indígenas nos puedan enseñar lo que muchos nos han enseñado y no hemos querido ver, y donde podamos hacer cosas distintas y estirar la mano para los que se han quedado atrás. Y el que quiera correr si ya está listo, y el que quiera, como les digo yo, pedalear en su propia bicicleta estacionaria para no moverse, que también se quede con libertad ahí, pero por decisión propia y no porque origen termine siendo destino. Y así las cosas. Me gusta a mí esta parte del libro, en donde digo por qué dar la cara, y donde digo hace mucho tomé yo una determinación de vida y por eso decidí decirle sí a Andrés Manuel, porque quejarnos es bien fácil. Cafés, bares llenos de gente en la queja. Las redes sociales explotando de frustración, de ira y enojo. Y en lugar de hacer eso decidí yo, ni me quejo y ni me pongo a vomitar, sino me pongo a hacer lo que me toca hacer para poder hacer que caminemos hacia donde quiero caminar. Y como dicen, ni me gusta todo, pero de lo que teníamos frente a nosotros era lo que más me gustaba. Y me pongo a construir para poder sumar en ese sentido, y esa es la parte que yo dejo en uno de los renglones que les digo yo que es la parte que más me gusta. Al final del libro van a encontrarse unos pequeños renglones que si no lo quieren leer y no lo quieren comprar, pueden hacer el ejercicio. ¿Y tú cómo vas a seguir haciendo historia? Porque la historia esta, por eso decía alguien, es que, ¿por qué juntos hicimos historia? Y muchos de los enojados dicen, es que todavía apenas empieza a escribir, ya cuentas como que hubiera ido muy bien. Sí nos fue muy bien a los mexicanos, porque fuimos capaces de cambiar con el voto y por la vía pacífica de manera de gobierno. Y los mandamos a su casa con el voto y de forma pacífica, y eso fue hacer historia. ¿Sí? Y aquí viene la otra, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y quién va a escribir su propia historia? Y yo digo, para mí, ¿qué es la cuarta transformación? La cuarta transformación tiene que ver donde yo, ciudadano, me pongo de pie, me asumo ciudadano y asumo que hago mi parte para poder hacer que avance el país cuando tiene que avanzar, o que apoyo lo que tengo que apoyar, señalo cuando no, camino de lado cuando tengo que caminar de lado, pero no me la paso en la queja porque eso no construye. Y me encanta, y también lo narra aquí en el libro, una señora que me decía que ella ya había entendido lo de la cuarta transformación, porque había salido de su casa y había visto como todos los días que se enojaba porque la vecina no barría su pedazo y había barrido su parte. Y se había dado cuenta que con el ejemplo, el día de mañana a lo mejor, después a la semana o al mes, la vecina hará su tarea. Y parecería una cosa muy simple, muy tonta, pero si cada uno de nosotros empezamos a hacer lo que nos toca, el país avanza más rápido de lo que pensamos. Y la primera cosa que yo digo que tendríamos que hacer todos es pagar los impuestos. Y esto me lo agradecerá mucho la del SAT, pero les digo por qué pagar los impuestos. Porque cuando los pagamos, nos empieza a doler y empezamos a vigilar qué se hace con ellos. Y empezamos a darle seguimiento y empezamos a caminar con ellos. Y por eso creo que esa es parte de lo que tendremos que ver, cómo le voy a hacer yo para seguirla escribiendo la historia. Y yo me he comprometido a escribir mi historia de dos maneras. Y una tiene que ver con la emergencia propia que nos han llamado, que nos llama la tierra a todos, que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y la otra tiene que ver con recuperar el escuchar y la sabiduría de nuestros hermanos indígenas, que nos han puesto el ejemplo y no los hemos querido oír. Y creo que el tequio es una de las grandes cosas maravillosas que ellos han aportado, y si cada uno de nosotros entendiéramos
que si menos queja y más tequio, este país cambiaría. Entonces los dejo para que sigan escribiendo su propia historia. Ya escribimos una y no hay gobierno solo que pueda hacer, y menos con el rezago que nos dejaron. La barca, yo me pongo a imaginar, vivo en el mar, viví, crecí en el mar, y me pongo a imaginarme que venimos en una panga y todos ahí, y que la panga viene llena de hoyos, y hay dos maneras: empezar a gritar nos ahogamos, o en chinga empezar a sacar el agua para que no se hunda el barco. Entonces esa es la invitación que nos sigamos haciendo. Con esto, gracias de nuevo Sabina, gracias de nuevo Teresa, gracias de nuevo Beatriz, y gracias a cada uno de ustedes porque les tocó abonar, del tamaño que haya sido. No hay esfuerzo menor, porque la fuerza de un esfuerzo colectivo se multiplica de una manera maravillosa y suceden milagros. Muchas gracias. Bueno.